Bueno, buenas tardes muchachos, bienvenidos a The Economicast. Buenas tardes, hoy Tienes un que, tienes episodio que un saludar allá, poco mano. Siempre, sí, especial. cada episodio siempre te tengo que decir dónde saludar. Es que ustedes no se imaginan la mano de cámaras que hay acá. Sí, es que justamente lo estamos hablando con nuestro invitado de hoy. Vamos a tener que Es hacer muy como especial. por así decirlo, un detrás de cámaras, ¿sí? Para que vean el nivel del setup que nos armamos, para que no digan que uno no se esfuerza para grabar Económicas. ¿Ah? Total. Bueno, Va a tocar traer a su mamá con la camarita. sí, no, ya lo que no sabes es que ya mi mamá está detrás de la cámara. Ah, bueno. Ya está sosteniendo una de las cámaras, entonces, si ven que la cámara como que se medio Uy, sí, tambalea, sí. No le echen la culpa a doña, ¿qué? a doña Mindy. Es que mi mamá se cansó, no es que no pasa nada. Bueno, episodio 7 muchachos, de Economicast. Hoy tenemos un formato diferente, Camilo. Total. Un formato que me gusta porque vamos a empezar a traer personas interesantes. ¿Sí? Vamos a empezar a Ok. traer personas interesantes, personas que nos pueden aportar mucho a la conversación, personas que tienen algo que aportar, que hablar y de lo cual nosotros no sabemos mucho y queremos aprender también. Entonces, pues sin más preámbulos, ¿no? Les vamos a presentar a una de las personas que personalmente yo considero más interesantes. De las que conozco está como mi top de más interesantes, ¿sabes? Tú siempre tienes un top de, mira, esta es mi persona, la persona más interesante que conozco, Sí, y así vas. sí, Tengo sí, un sí. topcito. El profesor está en ese top. El profesor, la Yo más. tengo lo mismo, pero de mentorías. Yo digo como, yo he tenido este mentor y hay como ciertas personas que uno no olvida, ¿no? Exactamente, Por son las personas. mismas circunstancias que le pasa, porque son gente que tiene tanta Exacto. experiencia que le dice a uno, pilas que le va a pasar esto, Y y le uno sigue pasa, y va y ahí, le y, pasa. y la persona, pilas que le va a pasar esto, y uno sigue ahí, y cuando uno menos piensa, tenga, le pasó. Y sí, sí. Bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos al profesor Sergio Durán. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por la presentación general y por el toque en el que me tienen. Espero no defraudarlos, como siempre. Nos conocemos de rato. Primero, pues pues gracias por la invitación, en serio. Y todos también, ambos saben que los tengo en un muy buen concepto. Los felicito por este proyecto que están haciendo en general, pues de masificar la economía o lo que sea. Quieren ser Instagramers o lo que sea que los haga felices, entre otras. En fin, en serio, pues muy bien. O sea, también este proyecto sé que no es fácil. Es un tema de mucha resiliencia, de Sí, que señor. ustedes apenas ven unos views y ahí siente, no, siente que no avanza y otras cosas, pero siempre y cuando ustedes lo que a propósito de lo que vamos a hablar hoy, si es esto que les gusta, tarde que temprano algo va a reventar, Sí. creería yo. Y más allá, o sea, esto es un proyecto adicional a, también reconozco que ustedes pues tienen un desempeño académico y profesional pues muy, muy admirable y vuelvo y se lo reconozco. De hecho, hoy estamos hablando con Camilo el tema pues de que está muy bien, no voy a decir dónde, pero que está muy bien en temas profesionales, en temas también familiares, me encanta un montón. Cuando estuvimos ahí con Alexis en otro curso, recuerdo, pues en el de literatura, hablábamos que usted está ya está más tranquilo con ciertas cosas y uno como profe pues se siente muy, llamémoslo, le da El, mucha pro- el moral, o profe- sea, el profesor fue mi. Bueno, tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, pero el profesor fue mi. ¿Cómo se puede decir? Digamos que un tipo de colchón emocional. Ya, Yo al profesor llegaba y como lo veía una vez a la semana, para mí yo le digo profe, pero, o sea, para mí es más que un profe, la verdad. O sea, para mí es una persona que yo le puedo contar las cosas, pero obviamente siempre le diré profe, porque uno le dice profe por no, de respeto. hecho, yo me acuerdo en una ocasión que él nos comentaba ahorita, pues seguramente nos dirá, nos hablará un poco acerca de eso, las ¿por cualidades qué al que... profe se le dice profe? Porque al profe se le dice Exactamente, el profe. Eso es, Sí, sí, no, exactamente, eso, muchachos, siempre díganle profe a su profe. sí, Eso tiene un deber ser. Bueno, sí, profe, es verdad. lo trajimos hoy, pues para los que no saben, o bueno, obviamente esto es un podcast donde principalmente se habla de economía, pero esta es una ocasión donde la economía es un segundo plano, ujú, ¿sí? El profesor Sergio Durán, él es un economista muy bueno, él se desempeña pues como coordinador del área de microeconomía en una universidad que no vamos a nombrar porque aquí no vamos a mencionar nada, aquí no vamos a mencionar nada, pero no lo trajimos por eso. O sea, bueno, en mi parecer, para mí, él no está aquí porque es coordinador de un área de microeconomía, a pesar de que es lo más relacionado con economía, sino que es coordinador del área de consejerías, ¿sí? ujú. El área de consejerías es un área donde pues tú vas con ciertas dudas y dices, mira, tengo como una idea de qué quiero hacer, pero no estoy seguro, o quiero hacer lo que quiero hacer,
pero la verdad no sé cómo enfocarlo. Entonces, profe, cuéntenos un poquito más, pues en esa labor de consejería y de todo lo que hace, pues ¿qué es, sí, a qué se dedican en ese Ah, ámbito? ¿qué me cuente más de consejería? Pues lo que tengo que contarles es que, como bien lo decía, un poquito también hablar de mi historia. Yo siempre he sido como muy juicioso, dedicado al estudio, también me gustan los videojuegos, más bien tranquilito, en general, es como mi perfil. Y más allá de eso, pues yo he trabajado en muchos lados. Ya como economista, hablamos de economía. Mm, y en particular, de hecho, hoy esa charla en seminario, que es cuando están ya con el trabajo de grado, y se cuento que todavía está por terminar. De hecho, la próxima semana vamos a terminar esa charla que está más larga. Entiende el chiste Alexis, entre otras, también Sí, ya Camilo la escuchó en su momento. Resulta que, hombre, cuando uno trabaja, ahí, o sea, uno tiene que aceptar como uno también en un momento veía la vida de diferente modo. Cuando era más pequeño, a cuando es ahora. Cuando yo estaba más o menos de su edad, póngale entre 20 30 años, de hecho 20 25 pongámosle, uno es demasiado, demasiado pretencioso. Y más si usted es juicioso y le hace, y como ustedes, de hecho, que tienen 5 y demás, uno se le sube el ego de una manera muy fuerte. Y más si le empiezan a llover ofertas y demás. Y la vida me enseñó poco a poco a ser humilde. ok, Y que es lo primero que yo les enseño, sea humilde. Si quiere que se le cierren las puertas, sea orgulloso, sea honestamente humilde. De tantas lecciones que yo, de las primeras que les digo siempre, sea humilde. O sea, si algo me ha enseñado la vida profesional es eso. Eh, y más allá de eso, yo soy alguien, lo mencionaba en mis algunas charlas, es que me aburro muy rápido. Entonces yo soy alguien que le ya, trabaja, le hago muy buen trabajo, bien, pero me aburrí. Algo que tiene la docencia, y que es la consejería, un poquito para ver el tema de las consejerías, es que siempre es algo nuevo. Uno aprende algo de ustedes, uno aprende mucho más de ustedes de lo que de ustedes aprende uno, créanme. Entonces, siempre es algo nuevo. Entonces, a pesar que dicte la misma materia, pues igual uno, que en mi caso fue microeconomía uno por motivos del destino, que por temas de tiempo podría extenderme. Ustedes saben que por cada uno de esos temas me puedo casi 2 horas, entonces, pues es un poco también sí, respetando el orden del podcast, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Desde que empecé a dictar, siempre, a pesar de mi semblante, que muchos de ustedes saben que soy súper bravo, o sea, es la primera impresión que doy, entre otras cosas, Sí. tipo serio, entre otras, y meticuloso, y sí lo soy, ustedes saben cómo califico micro uno, micro es una cosa seria. Pero aún así, pues yo siempre he tratado de ser empático, que es algo que también me enseñó la vida, ser empático, y pues trato honestamente como darles consejos, algunos sin que me lo pidan, pero como ustedes mismos lo dicen, varios de ustedes, y eso me lo agradezco mucho, lo valoran. Entonces siempre cuando acaba una clase, siempre falta que al estudiante dice, oiga, profe, ¿puedo hablar con usted? Y eso empezó desde que empecé a dar clase. o Y sea, no porque, y usted empezó en el área micro uno. de micro y luego, o sea, usted, imaginemos que se empezó a ir por ese lado porque la gente lo buscaba. O sea, la gente lo Me buscaba. buscaban los mínimos estudiantes de micro uno, a pesar de que estamos hablando, ustedes saben de qué hablamos en micro uno, habla de maximización de Cobb Douglas y otras cosas, pero pues realmente yo hago un chiste, pero también de vez en cuando les meto, saben que les echo un vainazo y ojo que no hagan esto, tal cosa, y como, oiga, profe, me gustó lo que me dijo, temas hasta de emprendimiento de esa vaina, siempre era así, entonces yo me gastaba, y profe, ¿puedo hablar con usted? Y sí, entonces con muchos de ustedes íbamos que a tomar un café en la cafetería, entonces como, ok, cuénteme, y en medio de todo, pues soy alguien que desde hace mucho alguien lo digo que sé escuchar. Entonces, genero esa confianza y cuando se genera esa confianza se le abren de todo. Listo. Entonces, ahí usted ve que se van trascendiendo al plano, llamémoslo personal, sin necesidad de llegar al punto de que sea una psicología, siempre lo defenderé, pero es un tema de que querían una guía, un maestro. Y Claro. yo también tuve profes así, tuve como dos, que les tengo mucho cariño, entre otras, pero siempre, siempre adoleció ese espacio donde usted dijera, oiga, yo lo respeto a usted por el tema de economía, pero además hay unas cosas que me gustaría que usted me orientara. Y si algo tiene nuestra carrera, estamos hablando de un podcast de economía, es que si algo ¿cómo defino la carrera? Es como así suene súper pretencioso y así hagan memes al respecto. Para mí la economía es el donante universal de las ciencias sociales, Total. entre otras cosas, porque permite una versatilidad. Y sí, eso suena pretencioso y de hecho estoy trabajando con psicólogos, otros me pegarían donde escuchen lo que acabo de decir, pero eso es, entonces permite una Claro. versatilidad que usted ataca muchos temas a partir de la economía, usted puede ser emprendedor, usted puede ser en este caso hasta youtuber, otro por allá trabajando en el sector público, etc. etc. El punto Sí, es que ese espacio, digamos con mi esposa actual, decía, lo discutimos en su momento, porque se puede malinterpretar. Entonces, muchas veces, ustedes Totalmente. saben que totalmente yo soy muy transparente en todo. Entonces, mira, pero es que imagínate, ponte tú en
en el lugar de tal persona te ve, chateando, te ve, perdón, hablando ahí con una pelada, un estudiante, pues se puede malinterpretar y tenía razón, de cierta manera. Claro, Entonces, como yo jamás le aceptaré a ustedes una salida a fiesta, siempre mantener un poco ese, llamémoslo, esa posición maestro-estudiante o sí, sí, discípulo, si queremos llegar hasta el punto. Pero ustedes de vez en cuando se lo ven al profe almorzando, sea con hombres, sea con mujeres, o es indistinto para mí. Pero entonces un poco era formalizar ese espacio, claro. porque sé que no, yo Ok. no soy el único profesor que precisamente generó esa confianza. Y a propósito de cosas, hay un meme, pues no meme, sí, de hecho un mensajito esos que traen en Facebook, a pesar de que ustedes son generación Instagram, entre otras. No me diga que No, son los de igual, Piolín, igual. profe. Si son los de No, Piolín, no no, lo diga, profe. no, tranquilo. Los de Era las tías? precisa, Sí. precisamente Todos es los la, días a las 6 de la mañana vi un meme de una tía con violín. Sí, sí. como usted lo ha dicho, entre otras, a propósito de los grupos familiares, que ese es otro tema. El Sí. punto es que era una señora sosteniendo una sombrilla y aparecía unos niños y decía, ten cuidado cómo tratas a tus estudiantes porque no saben de qué tormentas vienen. Y Claro, uno y uno es cada vez más consciente de esa posición total. privilegiada que tiene. Y por eso mismo, pues, uno, de hecho, yo soy creyente, entonces yo me encomiendo a Dios como, oiga, ilumíneme porque hay alguien que se me está abriendo, Claro. deme un poco la sabiduría Total. para guiarlo en lo que él quiera o lo que ella quiera, y es lo que en últimas yo manejo. Permito que usted Sí, se sí, abra total. y dependiendo, pues yo le voy a dar un consejo a usted muy diferente al que le da otra persona. Y más allá del consejo, el tema de la consejería, el punto específico de la consejería es escucharlos, es Sí, escuchar, punto, porque usted no tiene con quién hablar. Entonces, usted viene me refiero a usted de pronto sí, entonces un poco reactivar redes porque a uno les encantaría. Y es Total. como el siguiente paso. Entonces, lo primero era el tema de, ok, formalicemos eso. Entonces, ha sido todo un esfuerzo. De hecho, el esfuerzo es que en la universidad yo garantice que usted es un estudiante que está en cualquier semestre y dice, oiga, no es con Durán, Durán me cae mal, ok, pero con otro profe que usted se medio entienda, que usted pueda, llamémoslo, acceder a ese espacio, donde vea, profe, a mí me gusta como de su perfil, me gustan los temas que trata, usted qué me recomienda, profesional, y nada más Total. como cuéntele. Eso es lo que a mí me faltó y por eso pues soy tan, de ahí salió un poquito la iniciativa de consejerías, un claro. poquito esa formalización, y más allá pues obviamente empecé a empapar más, siempre me ha gustado la psicología conductual, pues economía conductual, pero eso es behavioral economics que llaman ahí, pero eso es, o sea, psicología, otras cosas, inclusive biología me llama más la atención en temas comportamentales, Ah, mira. Ok. pero Me entero. entre otras cosas, pero el punto es, toda esta iniciativa pues hizo que me empapara más de esos temas. Entonces Claro. ustedes uno los empieza a ver literalmente, se empieza a tomar un rol de padrino para muchos de ustedes y por eso uno les ve cómo se alegra, profe, cómo va, bien, bien, todo bien. Y el punto es que con esos espacios usted empieza, si usted no tiene un carácter, que creo que lo tengo y que es un poco mi historia, es un carácter muy fuerte, usted se imagina todas las historias que yo he escuchado, que obviamente me reservo, pero Sí. imagínese cualquier película, la he escuchado a ustedes. Cualquier película, drama, tragedia, comedia, horror, la he escuchado. Es Bueno, así, pero o sea, así Yo quisiera preguntarle un poco, bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es, ¿dónde nace ese profe que conocemos hoy? Es decir, ¿en qué momento dice yo quiero estudiar economía? Y la segunda es, precisamente basándonos en todo lo que estamos hablando, ¿en algún momento pensó estudiar psicología? eso tiene un nombre, ¿no? Porque todos los que hemos pasado por las manos del profesor hemos escuchado el Profe Origins. Sí, Eso Ah, tiene un sí, nombre. El sí, profesor lo llama el Profe Origins, que es la historia, ujú, que es lo que ujú, desencausa, claro. ¿Por qué tocamos el tema de dónde viene el profe primero? ujú, Porque dos razones. Primero, es lo que vamos a hablar hoy. Segundo, es porque me olvidó decir el tema de lo que vamos a hablar hoy en realidad. Hoy vamos a hablar, muchachos, antes de proseguir, de la ciencia de hacer lo que te gusta. ¿Sí? Hacer lo que te gusta. eh, pues literal lo dice la palabra, es una ciencia, es mucho más complicado que simplemente hacerlo. Eso tiene una cantidad de aristas increíbles que vamos a tocar hoy con el profe. Y pues, qué mejor que el mismo profe que ha trabajado con tanta gente a ayudarlos a hacer lo que les gusta o tratar de por supuesto. encaminarlos en hacer lo que les gusta. Pero, pues, imaginemos que toda historia tiene un comienzo que es el profe Origins. Entonces, Ajá. profe, es el momento que usted nos cuente de dónde empezó Sergio Durán. ¿De dónde empezó? Bueno, entonces un poco, para terminar la idea anterior, es el tema de que usted se quiere empezar respondiendo a la pregunta de Camilo, pues puesto para terminar, me dice, pero profe, ¿cuándo decidió estudiar economía y qué lo llevó y por qué no estudió psicología?
Es un poco terminando la idea, usted se empieza a involucrar con los estudiantes, cuando usted se involucra con los estudiantes, usted quisiera, en serio, yo quisiera ir con ustedes de la manito y decirles, vean, no digas esto en esta entrevista, por el amor de Dios, cállese ahí, pero en últimas no es así. En últimas lo que tengo que es que formarlos a ustedes, dependiendo con esos caracteres, eh, cómo usted se tiene que defender. Resumido, tengo que enseñarle a pescar, no a darle pescado, Sí. entre Total. otras cosas. Entonces, Y eso que ahí fue, sí, mucha gente se acostumbra, perdón, sí. a que les den el pescado, ¿no? O sea, mucha gente se acostumbra o tiene esa mala costumbre a lo largo de su vida y cuando llega a cierta edad, pues se da el golpe de que tú en realidad tienes que pescar el tubo. Y a veces más que acostumbrarse es pensar que el profesor que no le da el pescado, sino que le enseña a pescar, entonces es un mal Es profesor un mal porque profesor. muchas veces o Total. no quiere dar el tema o lo pone a uno a leer o lo pone a uno a trabajar. Y pues Sí, realmente no es solamente así con eso, Total. sino con la vida, ¿sí? Total. sí. Bueno, entonces volvemos ahora, entonces pues un poco, entonces retomando entonces, el tema de la psicología, que por qué no estudié, siempre han habido intereses y creo, y eso lo vamos a tocar más adelante según el cronograma que me mandaron, entre otras, bueno, como el orden, sé que no es camisa de fuerza, es hoja de ruta, siempre defenderé eso. El punto es, a ver, uno siempre tiene unos intereses, un poquito hablando del origen, o sea, para no entrar en detalle, anécdotas y demás. Hay algo que es su esencia, que no va a cambiar, pero hay unas cosas que ciertos gustos sí van a cambiar, uno sigue siendo muy dinámico. Se lo digo a ustedes les da risa que, y es cierto, yo detesto viajar. ¿Y cómo me di cuenta que a mí yo detesto viajar? Viajando. Uy, Cuando, no, profe. Perdón, lo interrumpo, pero es que sí, yo quedé traumado porque yo vi al profe la semana pasada y él me dijo, claro, yo en mi intento de buscar la conversación al profe, le digo, profe, ¿qué hizo? Y me dice, no, es que fui a tal sitio. Y yo le dije, ¿cómo la pasó? Yo todo emocionado, profe, ¿cómo la pasó? Y él, no me gustó. Y yo, profe, pero viajó con su esposa. Bueno, pero por ella. Pero si no, no hubiese ido, yo me hubiese quedado en mi casa. Y sí. da pie a eso. La Sí, piedra, un poco el tema de la felicidad, y que de hecho es como vamos a terminar, que es el chiste de la felicidad en últimas, está en lo último del core que les pase, si se fija. La conclusión final, haciendo spoiler de todo lo que dicen, es la prosperidad no tiene sentido si usted no tiene con quién compartirlo. Sea Total. quien sea su esposa, sea su amigo, sea su familia, si usted tiene que sacrificar lo que importa, que es todo este tipo del amor en todas sus formas, fraterno, de, hacia mascotas, en fin, de todo tipo de amor como se puede concebir, De esta vida acuerdo. honestamente no tiene mucho chiste. sí es cierto. Así usted tenga todo el dinero del mundo, todo el prestigio del mundo, si no tiene con quién compartirlo, usted no entiende mucho de la vida, entre otros. Pero bueno, entonces volviendo, estoy hablando, pero bueno, bueno, Al vamos profe a Origins, al todo profe el mundo Oriño. quiere escuchar el Sí. profe Origins. Profe Oriñez, por eso tienen que estudiar en, si ya saben en cuál universidad, no voy a decirla En la, acá, pero el en la punto en la es, universidad, tenemos que ponerle un nombre clave a la universidad, digamos la universidad, no sé, la universidad empanada, esa es la universidad eh, empanada, entonces la universidad bueno, sigamos. empanada es donde Pues, es, pues sí. esa es la universidad. Dejémosla sin nombre porque si no después se genera para conflictos, que vea que es que dijeron que esto es una empanada, entonces pues, simplemente dejémosla en la universidad, dos puntos, entre Bueno, otras, sí, bueno. tiene razón, llevamos muy pocos capítulos para que Acá. nos cancelen. Ajá, obvio, precisamente Universidad es porque hay anónima. un, porque eso, de hecho, me gusta trabajar ahí, precisamente un prestigio de todo ahí, pero bueno, volviendo. Total. El tema del Origins, más allá de, insisto, las anécdotas, un poco el carácter, como le digo. Obviamente cuando yo era pequeñito, pues yo no me daba cuenta de ese carácter, es después que usted hace la retrospectiva de que hay algo que siempre prevaleció, ese factor común en todas las etapas de su vida. Por ejemplo, para mí una etapa, ahí me habían dicho muchas veces como, ¿por qué no quema la etapa de videojuegos? ¿No? Es algo muy de mi esencia, de Sí. precisamente todo, que no me refiero a los videojuegos solo para perder el tiempo, sino pues los que están en videojuegos, temas de todo el script, temas, hay 10.000 cosas, es otra forma de arte, entre otras. Entonces, pues es un tema muy mío y no lo veo como, y como no, como esa etapa, no, es un tema, hay personas que sí lo vieron como una etapa, era su, llamémoslo su medio para yo qué sé, interactuar con otros de sus pares y sentirse aceptado, aceptado, ok, pero en mi caso es algo ya que define mucho parte de lo que soy, digamos, de tomar Sí, los claro. videojuegos. El tema de ser juicioso fue, ¿qué pasa? Fue en su momento un refugio, porque pues en mi familia fuimos bendecidos económicamente en un primer momento, pero después tuvimos unas, llamémoslo, unos baches del destino, llamémoslo así, que hizo que bajáramos. Y eso me forjó a mí el carácter de, o sea, imagínense que usted es el pobre del colegio, en el Ajá. colegio donde usted estudia. Entonces, obviamente usted tiene que tener carácter, si no lo, y más en mi época, usted se lo come en vivo, entre Sí. otras. Entonces, yo tenía dos ventajas que las menciono, y es una,
nada más mi semblante es serio, sí, esa es una, pero más allá de esa ventaja, ahí tenía dos ventajas en particulares que yo no me considero alguien tonto, sino que soy académicamente hablando, se me facilita mucho, o sea, el entender lo básico de cualquier tema que usted me ponga. Pero por lo mismo que les decía hace un rato, pues también me aburro, pero logro pasar, o sea, entender rápido y ya. Pero ya volverme experto en ese tema me genera, llamémoslo, tedio. Claro. ¿Eso qué hace? Que yo era bueno, o sea, yo era el de los dieces. Entonces usted, no era el ñoño que se la montaba, no, era el ñoño con el que usted quería hacerse. Yo le decía Q, entre otras, y tenía como ese carácter desde un pequeño, desde muy Claro. pequeño. O sea, no me dejó Era como un marranejar. mecanismo de autodefensa, ¿no? O sea, Autodefensa, precisamente me voy a proteger en el estudio y ser alguien inteligente, ya que claramente en ese momento no tenía prosperidad económica. total. Y el otro era el tema, es el tema también, ahorita ya en serio ya me cogió la edad por muchos lados, pero a mí se me facilita mucho los deportes, entre otras. De Sí. hecho, también saben que yo entreno tenis, o sea, Sí, jugador de tenis, el profe es pues. un crack en tenis. La Entonces, verdad, pues no, no, digamos, no lo realmente, pongamos ahí, pero precisamente mucho de lo que en tenis yo enseñé en su momento, y sigo enseñando, ni me ha faltado cuando de vez en cuando hay una clase que quiero dar, eh, usted lo aplica al aula y mucho de lo que aprendía en el aula, temas académicos, lo aprendía en la clase. Entonces es un tema también que yo sé, tema de entrenamiento, o sea, ya de un deporte. Entonces sigue siendo docencia, es una manera de usted cómo le enseña a las personas algo. Y volviendo entonces ese era mi otro refugio. De hecho, tenis yo lo cogí hasta mis 20 y pico, porque yo lo que era un duro era para baloncesto y fútbol y otros deportes. Siempre detesté el voleibol por alguna razón, pero por de dos. resto, muy No, bien, no, no, yo soy fan del voleibol, yo soy fan del voleibol, o sea, a mí me encanta. No, 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 sí, no, no, no. no, y bien, bien que lo haga, ¿verdad? Pero nunca di con el chiste del voleibol, la verdad. Ok, Pero entonces usted va encontrando ese carácter, es ok, usted es alguien juicioso, es alguien que deporta, entonces usted tampoco es el que se la van a montar, pues porque usted es como el malo el que eligen de último, no, yo era el capitán de varios de mis equipos, entonces es como esa defensa y usted va encontrando esos mecanismos y se van a marcar muy fuerte en usted, quizá por las razones que no, como les digo, es una defensa, pero después obviamente usted empieza a cogerle amor al saber, también empieza a coger amor a ciertos deportes, entonces es un poco el origen, ¿no? Entonces, volvemos al tema del momento de elegir la carrera. Yo era muy bueno programando, en su claro. momento era Visual Basic, era Ok. bueno para el dibujo técnico. Yo soy pésimo para el tema artístico y tema de Yo maquetas y también. eso, y por eso arquitectura la descarté, porque yo era muy bueno para ese detalle, o sea, para el tema de que empalme, sí, pero cuando me ponían a hacer en dibujo técnico, me ponían a hacer un dibujo Ay, no. artístico, yo era, o sea, honestamente, un niño de 10 años en 2 horas hace mejor lo que yo hubiera hecho en un día. Entonces, honesto, la verdad, y soy Ahora, consciente de eso. depende, ¿no? Sí, Y lo digo pues aquí hablando un poco, ya aquí en confianza. Mi novia es arquitecta Ok. sí, y de hecho de los mejores proyectos que ella me ha mostrado es de tipos que no tienen ni idea cómo dibujar. O sea, que de verdad uno ve un dibujo de ok, ellos y es un ok. matacho que uno no Sí, entiende total, nada. Y total. al final ella me coloca lo que era ese dibujo y lo compara con cómo quedó el Como realmente edificio lo hizo. y uno dice, yo primero no tengo ni idea cómo de ese papel pasó allá y Claro. segundo y más importante, cómo la gente que estuvo en esa obra le entendió que eso era lo que quería. Para mí eso es lo Ok. más raro de todo de Sí, pero yo cómo se hizo también, mira, explicar yo como una también era cosa bueno en así. dibujo técnico, yo era re bueno en dibujo técnico, pero mira dónde terminé. O sea, me sirvió para dibujar gráficas. Muy Dibujé las bien. gráficas, pero ¿Sí? buenas, sí, No, no, derechitas. no. A mí en cambio Fue lo me único que me pasa sirvió. que yo nunca en la vida pensé en arquitectura. Y ahora precisamente, yo no sé si por ese amor que nos hemos inculcado hablando académicamente, Ok. también, el otro Ok. también. O sea, que va a estudiar, ahorita va a Eh, estudiar arquitectura. pero no, pero realmente me di cuenta de que es un hobby que yo no sabía que quería tener. Ok, Sí, interesante, interesante me porque parece. Y, y eso vuelve a la retrospectiva y también uno empezar a encontrar cosas que le empiezan a apasionar, un poco el tema de la felicidad, y entonces estamos hablando del tema de selección de carrera. Después, hoy yo apliqué a varias universidades, en particular economía, y la elección de economía, de hecho, es por un juego como de tío rico, que estaba una amiga de mi mamá, en paz descanse, no la amiga de mi mamá, sino mi mamá, en paz descanse, en fin, eso es otro tema, eso sería otra charla, que he hecho ahí una charla para eso, que es muy importante, pero bueno, Ya, sí, aparte. hay una charla importante de eso. Muy Sí. importante, de hecho. El punto es ustedes saben que como es de tío rico, ustedes saben que están las propiedades, las que están más cerca de la salida son las más baratas y las que quedan más cerca, pues cuando justo en la salida, las que cuando se va a terminar el tablero son las más caras. sí, Y yo tenía como o sea, tenía posesiones tanto en la parte más cara como en la parte más barata. Y el jueguito se le habían acabado los edificios.
o sea, físicamente los edificios, y yo tenía 3 edificios en la más barata, y lo que hice fue, antes de mi turno, pues vendí vendí los 3 edificios y los puse en la más cara, pues porque todas las fichas iban a caer ahí. Claro. Sí. Y en su momento la amiga de mi mamá dijo como, tú deberías estudiar economía. Y esa fue la primera razón. Segunda razón es porque creía que eso era finanzas para mí, eso era plata. Y tres, la tercera razón y que siempre la defendí, eso es un tema más económico per se, y es el tema de que yo no creo en la neutralidad del dinero, un poco para explicar a los que no sepan mucho de economía, es simplemente que usted puede emitir dinero, pero si lo sabe emitir bien e invertir bien, eso puede generar, llamémoslo crecimiento. Ok. Pero se sobreentiende siempre que cuando usted emite dinero, eso solo genera inflación, solo sube el precio. Entonces, como siempre ha sido mi discusión, es como esas 3 cosas fueron las que me mantuvieron y el tema de la economía. Un poco para adelantándome, de hecho, también con el tema, porque ¿Sabe va de la que, mano. sabe que, Sí, que cuando ya yo había escuchado esta parte de la historia, ya yo la había escuchado antes, y me sentí muy identificado. Me recordó mucho a mis inicios porque yo tenía digamos que yo estaba en no, sí, estaba en primer grado, imagínense, cuando estaba uno Sí, hasta chiquito. ok. Y, y yo me inventé un negocio que es que como a mí me gustaba dibujar, o sea, toda la vida me ha gustado dibujar, hace muchos años no lo hago, pero de chiquito me encantaba. Empecé a hacer dibujos que si Dragon Ball, sí. Naruto, esas cosas, y se los empezaba a vender a los niños de preescolar. Y con eso me comparaba las cosas. Y cuando mi mamá se Sí. enteró, me dijo lo mismo. Y que no, deberías estudiar economía y tal. Me lo dijo más grande, obviamente, no me lo dijo en primer Oh, grado, pero me lo Sí. dijo más grande, como que no, que a ti siempre te ha gustado ser comerciante, deberías estudiar economía. Y también pensaba, igual que el profe, que economía era plata, ¿sí? Era dinero. Sí. Y pues ya después uno, cuando entra, pues le cambia la realidad, pero me sentí muy identificado en el momento cuando el profe, yo escuché eso por primera vez, yo dije, a mí me pasó lo mismo. Y eso le pasa a muchísima gente también, que piensan que la oye, en economía... todas las carreras, que usted le dice, uy, Sí, vea sí, cómo sí. dibujante, métase diseñador, tal cual, y obvio, Total. es una decisión. No, en mi Y ahí viene el tema, caso, y sí, de hecho yo siga, no sé Cami. si de pronto esto sea un poco impactante para el profe, en parte, No, porque yo yo era muy conozco, malo en el colegio. no, sí, yo Y recuerdo que yo conozco a ustedes por eso. de hecho, Te pusiste todo serio así, pensé que ibas a decir algo retraumante y no, no, yo... no, no, sino No sé cómo que reaccionar, mano. después de la introducción yo dije como volviendo igual un poco al pasado. Sí, sí, señor. A mí realmente nunca me aconsejaron estudiar nada. Eh, Me acuerdo que cuando pues yo empecé como a relacionarme en la economía de forma informal Ok. antes de las navidades, porque yo tenía claro que generalmente cuando yo iba precisamente a comer empanada, a comer todo eso, cuando llegaba enero subían los precios y yo no sabía por qué. Entonces yo lo que trataba era de acumular y si ahí me quedaba una parte la vendía, pero si no la consumía feliz porque me sentía bien de haberlo comprado más barato, ¿sí? Entonces, a mí lo que me decía mi mamá era, usted es un peligro por una plata, sí, pero nunca la parte de, oiga, estudie economía o Claro, pero pásesela. más o menos sí, te hizo como el amague por ahí. Sí, 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 ya después llego precisamente a esa universidad, me encuentro, yo empecé estudiando inicialmente otra carrera, ingeniería industrial, que igual pues la saqué, y empiezo a ver introducción a la economía, me enamoro de la carrera, y ahí es cuando yo digo definitivamente esto es lo mío. Wow, Pero nunca espectacular. pensando pues que iba a acabar aquí desde antes, ni siquiera sabía de la existencia de esta carrera, nada, nada, Bueno, totalmente el distinto. profe, bueno, entonces el profe le dicen que estudie economía. Y después, ¿qué pasa Claro, después, profe? Le No, dicen no, pero estudia eso economía. fue, eso fue mucho antes. O sea, por eso le digo, usted ya le quedó la idea y era mi primera opción, sí o sí. Mi segunda era sistemas y de pronto arquitectura, recuerdo que la vieja, como eso era lo que estaba poniendo. Pero más allá, ok, elegí economía y ok, la terminé y más. Lo que quiero transmitirles también, de hecho ahí lo tengo, el tema de, lo tengo más adelante, pero es un libro que leí hace poco que es, que lo puse de hecho para que ustedes lo leyeran, que se llama El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, que es de Melamed, es un es argentino. Y él habla de algo muy cierto, ¿no? Hablemoslo, digamos, no lo dice el libro, pero digamos, los atletas profesionales. Ustedes saben que un futbolista profesional más o menos se quema, entre comillas, se quema a sus 30 años. Pero sí, dadas Sí. las ventajas de la salud y todos los avances en ciencias y todo eso, si se han fijado la expectativa de los atletas últimamente como que ha aumentado, como que es a los treinta sí, y sí, sí, cuatro y sí. sigue jugando un montón. Y más o menos están empezando a retirarse a los 37 todavía jugando bien, entre otras, y ok, como que se ha extendido eso. ¿A qué voy? Un poco con la analogía con nuestra carrera, y no solo me refiero a economía, sino esos gustos prevalecen.
y van a llegar a nosotros de manera fortuita, como le pasó ahorita a Camilo que dijo, vea, estaba en ingeniería industrial y por temas del destino terminé en Claro, economía. ¿A qué voy? Si yo hubiera estudiado psicología, probablemente en algún momento de mi vida hubiera hecho un diplomado en economía, una especialización. Todavía está pendiente por mi lado también el tema de la programación y con la economía hay cositas que tengo ahí pendientes. Es decir, mi esencia, como hablábamos que mi esencia es ser amargado, digamos, para viajar, entre otras cosas, mi esencia frente a gustos también es, llamémoslo, hay algo que es perenne, que no cambia. O sea, ok, se modifica un poquito, pero me seguirá gustando programar. Eso me seguirá claro, gustando. Me seguirá gustando la literatura. Entonces, ¿a qué voy? Así en ese momento de mi vida, y es un poco el chiste y que un poco crítica también al sistema educacional, pero no porque esté criticando a alguien en particular o el sistema, sino que debería ser mucho más vocacional. claro, entiendo. Entonces, usted literalmente está en 11 y tiene que decidir una cosa que le va a afectar casi 7 años de su vida futura, entre Uf, otras brutal. cosas, O y usted más. todavía es un pobre pelado o pelada, con todo respeto y cariño, lo sabe que lo digo. Si todavía yo los tengo a mitad de carrera y están más perdidos que la mamá del chavo, que eso también existe, entre otras cosas, Sí, pues sí imagínese usted un pasa. pelado de 16, 17, o sea, obvio, tiene muchas cosas que le faltan de Sí, experiencia de la vida y demás. Entonces, lo que un poco que es el consuelo es que con esta nueva generación, así como estos pueden extenderse más y demás, hay como una hipótesis de que van a haber tres momentos, antes eran solo dos, ok. de hecho antes era solo uno. Fíjese que cuando uno habla, hablemos de economía clásica, básica, me refiero al pasado, usted simplemente era el aprendiz y se dedicaba toda su vida a ser zapatero, punto. Zapatero y ese fue usted. Después Sí, empezó el tema de profesión, entonces de pronto usted hacía esto y mientras tengo esto me financio esto otro, entonces ya tenía como dos momentos muy importantes de su vida. Ahorita estamos con un momento como de tres. ok. Uno es lo que usted estudió en este momento, que es economía. Ujú. Digamos, no descarto, por ejemplo, en el caso de Alexis, que usted en serio termine de influencer y se meta por el lado de Se comunicación y imagina. demás, y me lo imagino, de hecho, sí, me lo imagino, Me me lo También, imagino, digamos, me lo imagino. como Agarro me lo y... imagino hasta por el lado del periodismo, entre otras cosas, pero periodismo sí. llamémoslo formal, económico, y usted siendo un tipo como que está entrevistando qué está pasando ahorita en Ucrania, por ejemplo. Ese tipo, o sea, no estoy diciendo que sea el caso, y la misma vida, a pesar de que usted, ok, economía lo va guiando ahí y no siempre será mi pelea, no Total. es algo excluyente, es algo complementario. Usted cosas de la economía las está aplicando ahí en todo en su De podcast y acuerdo. demás, en la organización y demás, que le enseñaron hasta en economía matemática, por el amor de Dios. Y lo mismo pasa también con la programación, digamos en mi caso, y con el tema de la literatura. Entonces no importa, vuelvo al punto, que usted de cierta manera, o sea, lo importante es que lo que elija de primero sea lo que más le guste, porque un 30% de ustedes no es porque quiero le gusta a mi papá o mi mamá, y son otras decisiones que lo que yo Sí, recomiendo uno lo haga, el gusto, porque cuando hay un gusto, le da esa motivación, entre otras. Entonces, usted no está pensando en deserciones, no está pensando en esas vainas, sino demás. Por lo menos que lo que elige que le gusta en ese momento. claro. ¿Qué va a pasar? La Sí. vida va a pasarle, la vida va a pasarle, pero como le digo, usted va a tener después ya el capital para, ok, no, quiero meterme al tema de, por ejemplo, quiero al tema de diseño. Usted dijo que ahorita le gustaba dibujar, entonces, ok, quiero hacer diseño gráfico. Y ahí viene la siguiente ventaja y a propósito, y volvemos al libro y un poquito al tema de, llamémoslo, de cómo está el mundo ahora. Usted sabe que puede hacer curso en Coursera, en YouTube, por ejemplo, Sí. gratis, y si usted quiere ser diseñador y lo hace como hobby, ya tiene, empieza a flexibilizarse también el mundo laboral. Usted es freelancer, entre otras. Entonces, ok, es mi trabajo serio, que usted lo tiene, ok, de economista haciendo análisis, bien, pero cuando llego a la casa el fin de semana me hago dos freelancing de algún diseño, de alguna página. Por ejemplo, usted ahorita tiene que tener mucho conocimiento de página web y todo este tipo de cosas. De acuerdo. Y ya, y ese es el punto. Entonces no importa si usted hubiera, su primera opción hubiera sido diseñador gráfico. De una u otra manera usted le empieza ese genecito de economía, le dice como, ok, pero hagámonos una especialización o veamos esto. Y usted nada más con que hubiera visto un video, y que es muy probable que haya visto un video de YouTube de algo de economía, ya se hubiera enamorado. Que en el caso de Camilo Sí. fue el tema de una clase, pero ustedes ya uno está expuesto y usted piensa, oye, chévere eso, y hay algo que lo llama, y entonces es un poco, sea, miéntale a todo el mundo, de hecho yo los molesto con eso, sí, por lo menos sepa mentir uno, pero a la única persona que no tiene que mentirles a usted, Total. no se miente ¿Sabes a qué? usted. Sí. Yo estoy muy, muy de acuerdo con eso, porque tengo personas cercanas. Obviamente, claro, yo siento que cuando yo entré a estudiar, pues ya yo tenía cierta experiencia porque ya había pasado por el proceso, como el proceso primíparo, ¿sabes? Como Ok. el proceso de que uno no sabe dónde está parado, ya yo como que había pasado ese proceso, entonces eso te da cierta ventaja sobre los demás, por lo menos psicológicamente. Sí. Pero hay mucha gente que se condiciona, es decir, nuestro caso. Somos economistas y pensamos que porque estudiamos economía tenemos que ser economistas toda nuestra vida. Y no necesariamente, o sea,
técnicamente el papel dice que por el resto de tu vida sí vas a ser economista, Ujú. pero tú puedes de pronto, como dice el profe, agarrar y dices, bueno, me gusta la economía, pero es que también me gusta esta pasión, tengo esta cosa, esta corriente por aquí, y nadie a ti te asegura que a lo mejor yo en 10 años, 20 años, estoy haciendo una cosa que no utilice la economía para absolutamente nada, o sea, una cuestión y no está mal, ¿entiendes? Hay gente que lo ve como un fracaso, por ejemplo. Dice, bueno, yo estudié arquitectura, agarremos el ejemplo, y no la estoy ejerciendo, entonces no, perdí años de vida o perdí, no sé, experiencia o pude haber hecho otra cosa y no, o sea, de verdad el camino no es lineal, digo yo. No, uno no sería lo que es si no le hubiera pasado todo eso, Claro, imagínate, realmente. imagínate, yo si yo no estudié, si yo no hubiese estudiado, para los que no saben, pues yo estudié economía, pero digamos que esta es mi segunda vuelta estudiando economía porque ya lo había estudiado en Venezuela hasta cierta parte. Y Sí. entonces aquí volví a estudiar economía desde cero. Entonces, claro, y para alguien lo verá, hay mucha gente, por cierto, que espero algún día irlos a saludar, que me dijeron, no, porque ya tú estudiaste economía hasta cierto punto, tú tienes que ser el mejor. O sea, si no tienes cinco es que eres malo, porque ya técnicamente tú sabes, y no necesariamente así, porque conozco mucha gente que ha estudiado carreras por segunda vez y pues todavía hay dificultad, o sea, sí, No, y aparte estamos acostumbrados a que nos miden por notas. nos miden por notas. Entonces, una buena nota está asociada con un buen estudiante y realmente no siempre es cierto. ¿Sí? Total. En Y ese con un buen sentido, trabajador, por ejemplo, que para sí, También, entenderlo. O eso sea, es que usted peor. haya sido un buen, o sea, se los digo yo, que usted sea un buen estudiante no garantiza en nada que usted sea un buen trabajador y para viceversa. nada. Pero bueno, pues ya, qué Sí. pena, un poquito Yo interrumpí. quería también aprovechar este espacio para hacerle una pregunta barra consejo al profe. Es Ok. algo que personalmente a mí me pasa, no sé si también le pasa a alguien más, pero, y el profe una vez me lo comentaba, que yo tengo el síndrome de Lisa Simpson, ¿sí? Me imagino en la experiencia Ey, del profe que sí, tiene, que se lo habrá dicho a mucha gente, a muchos estudiantes, precisamente también para ellos es este espacio, eh, porque no solamente creo que puedo desarrollar con cierto nivel de aptitud las habilidades o los retos que me coloquen, sino que para mí a veces es difícil saber qué me gusta, ¿sí? Digamos que eso no importante. quiere decir que yo no disfrute con nada, todo lo contrario, yo le encuentro el gusto a todo, pero yo no veo como ese punto en el que yo diga definitivamente entre todas las opciones, esta es la que más me gusta. Bueno, y eso nos lleva a preguntarle al profe Durán, eh, profe, ¿cómo ves tú actualmente a las generaciones? Es decir, tú has aconsejado a muchas generaciones de estudiantes. Usted ¿Cierto? lleva, si mal no estoy, lleva 13 años Más o dando, menos 13 años, sí. sí. Entonces, ¿cómo Súper. has visto, cómo ve usted, profe, las generaciones? O sea, ¿usted piensa que las generaciones actuales están haciendo lo que les gusta según su perspectiva? O sea, ¿hacia dónde Ujú. apuntamos? ¿Y cómo encontrar eso? ¿Cómo saber realmente esto es lo que me gusta? O, Ok. bueno, Entonces, primero respondo el cómo, o sea, cómo más o menos identificar lo que le gusta, que son los tips que le digo, o sea, y esto es como vuelvo al tema, o sea, como todos los consejos y oportunidades se toman o se dejan, entre otras cosas, o sea, si a usted no le parece, está en todo su derecho a debatir, no estoy de acuerdo con lo que dice ese tipo, ni siquiera lo conozco, entre otras cosas. Eh, pero más allá de eso, es el tema, entonces primero el cómo. Y el tema de las generaciones, hay un tema generacional, alguien que respeto mucho generacional, ahorita lo menciono, pero no, no, mencionemos lo que es Simon Sinek, es alguien que entiende muy bien su generación, tema sociológico, del tema de los celulares, el tema de la dispersión, del tema de poca competencia, de hecho, más que es un tema de tema de que no pueden formar algo a futuro. Y ya vamos a explicar cómo yo lo he atacado pues un poco para el tema de su generación. ¿Bien? Me recuerdan si se me escapa, pero es un tema como que ustedes confunden entender con aprender. Ese es un gran problema Ok. como generación. Volviendo. Entonces, ¿cómo uno sabe qué carajo le gusta? Entonces, lo primero que usted tiene que aceptar es que usted es una persona que hay unas cosas que van a prevalecer, como le digo. Van a prevalecer como, oiga, me gusta esto y prevalece. O sea, a pesar que usted dice, ok, me dediqué al tema de que de ser periodista en este caso,
pero usted sigue siendo economista y hay alguna cosa que le gusta. Entonces, lo primero, y aunque suene súper económico, o sea, vamos a hablar de utilidad marginal, me voy a extender un poco. Utilidad marginal decreciente. Hay que meterle No, de economía, Para, hay que hecho, meterle pues economía. en de hecho me microeconomía terminó sigo de siendo, agradar el Para concepto, sí. decir claro, el, que sí, para decir que le sí, metimos economía. utilidad marginal decreciente. Los que no, pues igual les explico muy sencillamente. Imagínense que usted está perdido en el desierto y una semana todavía está con vida. Muchos supuestos, como nos encantan los economistas poner ahí. Tiene todavía toda dignidad, entre otras cosas, y encuentra un oasis y no se va a echar así, no. Usted es alguien todavía que mantiene, se va a calmar al oasis, está que se muere la sed y tiene un vaso plástico. Hay muchos supuestos ahí, no importa. El tema es que se toma el primer vaso. ¿Eso le genera qué? Mucha utilidad. Claro. Y ya, ¿me fui otra vez al desierto? No, me voy a tomar otro vaso. Lo que pasa es que el segundo le va a generar muchísima satisfacción, pero no tanto como el primero. Y eso se le conoce como el principio de utilidad marginal decreciente. A medida que usted tome más vasos, sí le va a dar más utilidad, pero cada vez en menor margen adicional, si lo queremos ver así. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Usted ya encontró lo que le gusta. Ya encontró lo que le gusta un poco, y en serio usted le gusta en su momento. A usted le gustaba la ingeniería industrial, a Camilo le gustaba eso. Y además, diciendo que le terminé de gustar, el problema es que se puso a tomar agua, y como usted es ser humano, se cansa. Entonces usted Claro. no es que le dejó de gustar el agua, es que usted ya sació su ser. Entonces ya un vaso adicional lo que le genera es malestar, usted se vomita literalmente, entre otras cosas. Y ese es el problema, abusan y creen que todo es lineal. Entonces y eso sí no es solo generaciones, es para todos, que ven la vida muy lineal, que era lo que decía ahorita Alexis, que no, la vida no es tan lineal. Y es el hecho de, no, profe, primero voy a estudiar, luego trabajo, luego con ese creo que trabaje ahorro, y con ese ahorro yo monto una empresa, y luego ya me retiro cuando tenga 60, 50 y la ven así, una vida lineal. Y entiendo la forma de pensar de eso, y yo les digo, ok, pero es que eso es algo pretencioso, usted sabe, Claro. o sea, saber qué es lo que va a pasar en todo su futuro y cómo lo tiene, eso es algo demasiado pretencioso como ser humano. Ok, tenga un plan, por el amor de Dios, si hablamos de un plan, y más faltaba. Pero el gran problema es que usted no entiende que el ser humano es mortal, es decir, tiene que morir en algún momento, y nada le garantiza a usted que vivió hasta 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Entonces usted tiene la noción, la ilusión, de hecho, de que ser feliz es cuando tenga simplemente, en este caso, estabilidad financiera, pero en ese momento no tiene salud, en fin, hay 10.000 cosas que se pueden decir al respecto. O ahorita que usted está joven y demás, pero no tiene la plata, entonces un poco es apostarle un poquito a cada cosa. Me explico mucho más. Volvemos al tema de la utilidad marginal. A ustedes les gusta quemar cosas, como cuando uno está en el Transmilenio, cuando están en el carro, donde sea, caminando, y usted escucha una canción que hace rato no escuchaba, eso le genera mucho gozo. Están a casar, Claro. eso le genera un gozo enorme, porque hace rato no lo había escuchado, es chévere, entre otras. Pero el error que usted hace es que usted la vuelve y la pone, y la sigue poniendo, y la sigue poniendo, y ya cuando llegó a la casa ya le sabe otra, ya está vomitando la canción. Un poco lo que le enseña ese principio es escúchela con ese gozo, y usted mismo, llamémoslo automanipúlese, córtela, y vuelva a escucharla de hoy en noche para volver a sentir esa misma emoción. Claro. Deje de atragantarse de vasos de agua. Ojo, no es que no le guste la canción, es que está atragantándose ese vaso de agua. Entonces, muchos de ustedes el problema es que no les guste la economía o la carrera que hayan elegido, sino que la están consumiendo tanto que están vomitando. Y eso pasa y es muy evidente, digamos, al principio del semestre que ustedes llegan todos contentos, chévere, pero usted ya en la mitad del semestre está así, mirándome mal. Sí, sí, chévere. O sea, y no es que no le guste la economía, es que a usted le gusta, pero no sabe, llamémoslo, dosificar la economía en su vida. Y como usted lo que hace es exagerar. Entonces, obvio, en vacaciones ustedes los ven unos súper degenerados, se les olvida que la economía es una parte de ustedes y no cogen ni medio libro, Claro. y usted llega en seco, en tabula rasa a la siguiente. Entonces, como usted dice, no, estas personas, precisamente, es un tema más de, un poco yo lo veo como una búsqueda de un equilibrio, que por ahí lo tengo anotado, es un búsqueda de un equilibrio de que usted encuentre lo que le guste y vaya con un poquito midiéndolo, de a poquito en poquito. Entonces, se lo pongo de otra manera. Hoy, y se lo pongo, hoy por ser hoy, en este caso viernes, no sé cuándo lo transmitirán, pero estamos a viernes, igual puede editar dado el caso y demás. Y que, no, pero no, está bien, no hay, digamos que no hay problema con decir que, nosotros siempre decimos que ya grabamos, sí, 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 Ok, bienvenido. perfecto. entonces el tema. Entonces el punto es, y por ser viernes hay un espacio que es suyo para la economía, sí, porque es parte suya. Y tiene que dejar un libro, un podcast, lo que sea, o ver un libro, o en caso de enseñar una clase, en fin. Y otra parte suya es su parte de pareja, sí, si tiene no, que entonces su parte de familia, su parte emocional, sí. Otra parte son sus hobbies per se. Otra parte, llamémoslo, su parte física, de salud. Es eso. Hoy por ser viernes. El domingo igual. El pecado es que ustedes cogen el domingo solo para algo, cogen el Claro. sábado solo para algo y no es solo para algo, y obviamente el mayor peso suele ser solo lo que están estudiando. Entonces, hoy usted empieza a cansar como ser humano, y usted no entiende que el lunes también tiene que ser lo mismo. Cuando se tiene una distribución inteligente de su tiempo, usted no añora un viernes,
usted no, llamémoslo, se pone bravo cuando está domingo y está pensando que va a ser lunes mañana. No, porque es que el domingo es para trabajar, con todo respeto, si hay alguien que, pues, que por tema de religión lo haga, lo que sea, bien. Pero Sí, para mí el domingo es para trabajar, sí, pero no para trabajar todo el día. El domingo también es para descansar, sí, pero el lunes también, el lunes tiene que haber un espacio también para descansar y también tiene que haber un Exacto. trabajo para trabajar, para su familia, y es eso, es no sea atiborré, y si me disculpan el verbo, de canciones, entre otras, y vomítelas, sino más bien distribúyalas. Ok, le sí. encanta el tema del cine, le encanta el tema del cine. Entonces, vamos con el tema del cine. Entonces, ya sabe que le gusta el cine y muy bien. Entonces, ok, hoy se vio un drama, hoy se vio un drama. Y después mañana veas una comedia. Pasado mañana véase, yo qué sé, un thriller, en fin. Pero no se vea drama, 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 porque Sí, usted Claro. está solito matándose. Pero volvemos a la pregunta original. Entonces, una manera es esa, identifique esos pequeños gustos y sea honesto. Entonces, yo pongo siempre el ejemplo de McDonald's y un pescado. De pronto, cuando usted era pequeñito, no le gustaba el pescado y le gustaba McDonald's. Y usted se Claro, metió eso en la casa y se lo repite y se le olvida que usted creció. sí. claro. Y entonces cuando yo le invito ahorita a Alexis o a Camilo los invito a comer McDonald's, si les gustaba cuando era pequeñito, los veo haciéndome mala cara, así como, sí, profe, yo le digo, y la cajita feliz ni siquiera está abierta, y yo le dije, no, que les gustaba la cajita feliz, sí, profe, nos Claro. encanta, entre otras cosas, usted con su emoción está diciendo otra cosa. Sin embargo, lo invito a comer pescado. Usted se metió en la cabeza que desde hace mucho que comer pescado eso no le gustaba a usted, pero ahorita está empezando, no, profe, estamos en CrossFit y otras cosas. Obviamente está pensando en alimentarse mejor, el pescado ahí, Claro. entonces yo que sé, le echa tomillo, lo que sea que usted le echa un pescado, lo invito a una pescadería y lo está comiendo, yo que sé, salmón, está así, le digo, no, que no le gustaba, profe, lo detesto. Claro. Entonces, un poco es un tema, se lo resumo en una frase, la primera parte de cómo, porque son tres partes de cómo, yo sé que me extendí, pero es importantísimo No, esta tranqui, parte. profe. Aquí, Sí, sí, aquí sí, no sí. tenemos. Lo bueno es que no, aquí no hay. Aquí Límite de podemos tiempo. amanecer si quieres. Aquí Ok, podemos todo amanecer. bien. Sí, 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 sí. Entonces, el tema lo resumo es, no hay mejor manera de medir las cosas que por nuestra emoción ante ellas. Sí, de Eso es. acuerdo. Y entonces un poco, lo primero es, usted mismo véase, sea sincero con usted, lo de siempre. O sea, usted mismo vea qué tan alegre es cuando está haciendo algo, está revisando algo, o sea, usted sea sincero. De todas sus materias siempre hay alguna que le va a cansar, pero hay una en particular, sea consciente de esa materia, o sea, sepa identificar eso. Un poquito, volvemos a la pregunta original. Y dos, otra manera muy diciente por ese lado es que le pregunte a sus personas más cercanas, que usted le diga, digamos, a Alexis y Camilo, que ya son bien amigos, dice, oiga, hombre, ¿usted cuándo me ha visto contento? Cuando yo hablo de qué tema. Dice, no, hombre, usted Ah, se le bueno, de nota la acuerdo. alegría, usted Está se le nota buena su esa. alegría, usted se le nota la alegría cuando habla de, yo qué sé, de Dua Lipa, ok, listo, ese es usted, le gusta el tema de la música y las divas y Sí, otras sí, sí, cosas, ok, sí. es eso, ahora sí le doy que poner la palabra. No, me he dado cuenta, ya, o sea, tengo muchas ideas en la cabeza en este momento, Sí, yo igual. pero una de las cosas, ahí mientras hablamos nosotros le damos al chance al profe que descanse un poquito. Claro. eh, eh, yo he notado que, ¿sabe qué me pasa a mí? Y lo he notado. A mí me puede gustar mucho la economía, ¿sí? Sí, Pero cuando a mí me dicen como que grabemos algo o hablemos de algo, a mí como que es el algo primero. a mí me hace clic algo y yo, dale, de uno, o sea, donde esté, cuando esté, así como, y he sentido que, bueno, el podcast es parte, yo siento que el que te induje a hacer podcast fui yo, pero a ti Obvio. poco a poco te ha ido como enamorando más la idea, No, ¿sabes? a mí me enamora, de hecho, hablando un poco de eso, cuando a mí me piden, ¿me explicas esto? Claro, Yo siento que a mí se me ilumina algo, ¿sí? sí. Como que a mí me dicen, oiga, La luz sáqueme al final esta del túnel. regresión, sáqueme esta ecuación. Bueno, la saco y en algún momento lo haré, seguramente será a las 11 de la noche después de hacer todo lo que realmente quiero hacer. Sí, Pero cuando a mí me dicen, yo no sé si en este momento tengo un tiempito, y de hecho me pasó ayer, yo estaba sacando la sustentación ya de la práctica, estaba haciendo pues los últimos detalles de la presentación y a mí se me ha olvidado que pues ya el semestre había empezado. ¿Sí? sí. Y, y dentro de las sesiones que yo doy, dentro de las tutorías que yo doy, yo dije, bueno, yo no sé si hoy me toca dar una, pero pues me voy a conectar. Y podía perfectamente escribir o no escribir si querían conectarse o no, pero yo dije, oiga, chévere como que hablar un ratico. Sí. Y les escribí y les dije, oiga, si quieren conectarse un segundo, pues voy a estar explicando estos temas. Llegaron dos personas y fue un espacio delicioso. Al final hasta se me olvidó el tiempo que ha Sí, pasado. claro. Sí, Eh, bueno, después de un pequeño corte comercial, a.k.a. problemas técnicos, como no podía faltar, pues seguíamos hablando, lo que yo quería hablar era de lo que está pasando en las generaciones, le comentaba el profe,
lo que está pasando en generaciones pasadas en contraste con las generaciones nuevas. Las generaciones pasadas lo que hacían era este tema de, eran muy fieles a su trabajo, sin importar lo que les gustara. Es decir, yo trabajo en computación, pero yo odio la computación. Pero eso me da estabilidad, llevo 30 años en la Sí. empresa y yo me quiero jubilar ahí para tener mi pensión. Entonces, ponían encima la estabilidad sobre su felicidad o hacer lo que les gusta. ¿Sí? En cambio, generaciones, pues las generaciones nuevas se han dado cuenta de que hay que, como usted lo ha mencionado, un equilibrio entre, mira, si yo de verdad soy muy infeliz haciendo lo que me gusta, pues chao, o sea, no me interesa si mi estabilidad, yo veré cómo resuelvo, o sea, son más, un poquito, no quiero tampoco echarle tierra a las generaciones pasadas, pero son un No, poquito no, más no. valientes en ese sentido. Y de hecho aprovecho un poco la falla técnica para meter la cucharada. A ver, hágale. Y también decir que como buenos economistas hacemos muchos supuestos y estamos suponiendo que esa persona es estable solita, ¿sí? Exactamente, Esa sí, persona claro, muchas obvio. veces tiene una hija, un hijo, una Exacto, esposa, ¿sí? exactamente, Entonces muchas exactamente. veces también es el miedo de decir yo no puedo perder mi empleo, o Claro, sea, porque yo no me de puedo quién arriesgar de dependo, la misma de manera. quién dependo. Me, re- me recuerda hablar de ese tema, pues, o sea, de esa persona, la que usted acaba de mencionar, ese tipo de personalizó, pero sí, pero sí, no, de acuerdo, lo que acaban de decir y ya vamos para allá, paso por paso. Entonces, habíamos quedado que en cómo identificar lo que me gusta, entonces un poco ser sincero, preguntarle a la gente que, oiga, ¿usted cuando me ve como contento, contenta cuando estoy haciendo esto? Sea sincero y le dicen, y usted se va a sorprender de las respuestas, créame, va a Claro, no, sorprender. Sí, total, Porque sí, sí. porque una gente, yo siempre lo veo sonrientes cuando estamos hablando de, cuando usted lo veo cocinando, es, ¿cómo? Es como, usted a veces choca que una cosa es lo que usted cree que es y otro es lo que la gente ve en usted. También uno a Eso. veces se autoengaña en eso, pero un poco eso. Sí. Por como se metió en la cabeza que le gusta esto y usted ya se definió que yo soy, yo soy, yo soy, no, y yo en un estoy, momento usted se lo... Total. yo Sí, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que tiene que haber eh, esa diferencia de no porque, a ver, a mí me gusta jugar fútbol, ¿sí? Por ejemplo. Y Sí. no porque a mí me gusta jugar fútbol, yo voy a ser futbolista. O sea, hay que saber de identificar, acuerdo. hay que mantener como, ahora esa palabra se me quedó la de equilibrio, pero es Ajá. el tema, sí, es lo que dice el profesor. Muchas veces no lo que te gusta hacer es realmente lo que a ti te gustaría hacer por el resto de tu vida. O sea, Sí, sí, hay una sí. diferencia y yo creo que ese es el principal error por los que las personas se equivocan al hacer lo que realmente les gusta, Y ¿no? hay otro detalle, yo lo aprendí a las patadas, tengo que decirlo. Y todavía, de hecho, hay veces que yo digo, oiga, me está volviendo a pasar, pero creo que uno y más como economista a veces escucha mucho el término del costo de oportunidad, ¿no? Sí. Y yo sí me he dejado amedrentar demasiado de ese término.